¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo Enfoque Segovia y hoy lo hacemos mirando al pasado domingo porque fue 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Un día que se ha celebrado en esta ocasión con el lema El futuro de los museos en comunidades en constante cambio. Por eso queremos hablar de algunos de los museos que tenemos en Segovia y por eso en la mesa de Enfoque nos acompañan esta noche, empezando por allí, Santiago Martínez, que es el director del Museo Provincial y Museo Zuloaga de Segovia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bienvenida también Paloma Pastor, que es la directora del Museo del Vidrio de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a este otro lado de la mesa, Ana Doldán, que es la directora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de estos museos y lo primero que quiero es que nuestros invitados nos presenten el trabajo diario que hacen cada día. En una breve exposición inicial, Santiago, el Museo Provincial está situado en la Casa del Sol desde los años 80, en la muralla de Segovia, mirando al Valle del Clamores, y allí, aunque está desde los años 80, pero el museo, digamos, puede decirse que abrió sus puertas ya en el 2006, y allí tenemos colección arqueológica, colección de artes, tenemos historia de Segovia. Claro, ¿cuál es el trabajo diario que se realiza allí? Bueno, pues es una pregunta, no es complicada, pero sí puede ser muy larga, ¿no? Porque bueno, el trabajo del Museo de Segovia realmente es bastante amplio, porque son bastante amplias, digamos, los temas que trabaja el museo. El museo tiene su origen en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, con las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia. Entonces fueron creadas las comisiones de monumentos y fueron creados los museos provinciales. Entonces surge el museo provincial, ¿no? El Museo Provincial de Segovia, actualmente se llama Museo de Segovia, ¿de acuerdo? En el cual pues fueron digamos a conservarse pues todos esos bienes, que poco a poco creándose poco a poco una colección amplia en la que fueron incorporándose otras piezas, ¿no? De arqueología, etnología, bellas artes a lo largo pues, de toda de los sucesivos decenios. Ya a partir de un museo en propiedad del Estado, pero transferido a su gestión a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en estos momentos el museo, como bien dices, presenta una colección de arqueología, bellas artes y etnología. Y desde estos ámbitos de las colecciones, nosotros dedicamos una buena parte organizamos el trabajo pues en función de diversas tareas, ¿no? Que pueden ser genéricas o generales, como seguramente en el resto de los museos. Evidentemente la primera es la propia gestión, ¿no? La propia gestión y administración del propio museo, el tema todo pues, evidentemente presupuestario, personal, etcétera, etcétera, pero bueno, que a partir de los cuales lo que se permite es trabajar sobre diversos parámetros. Esencial en el Museo de Segovia es la catalogación y el inventario de todas las piezas de las colecciones. Hay colecciones en el museo, lo he dicho antes, desde mitad del siglo XIX. Y desde mitad del siglo XIX el volumen de fondos realmente es gigantesco, y anualmente se van incrementando esos fondos procedentes de los ingresos a raíz de todo lo que son las piezas procedentes de excavaciones de la actividad arqueológica, ¿no? Pues proceden de excavaciones, porque por normativa tienen que ser depositados en el Museo Provincial, en este caso el Museo de Segovia. Igualmente el museo adquiere nuevos fondos o hay nuevos ingresos a partir de depósitos, donaciones de particulares, de instituciones, de diferentes entidades, y todo esto, las colecciones antiguas, los nuevos ingresos procedentes de arqueología, bellas artes, nuevas adquisiciones, donaciones, etcétera, todo eso tiene que estar perfectamente inventariado y catalogado. Y es bastante complejo porque son muchísimos fondos, ¿no? Hay años, por ejemplo, que las piezas que ingresan en el museo en los últimos años anualmente igual ingresan 5.000, 6.000, 20.000 piezas, ¿no? Principalmente procedentes de excavaciones y de prospecciones arqueológicas. Pero también hay un buen volumen de fondos, por ejemplo, de excavaciones antiguas, estoy hablando de años 1940, 1950, que también necesitan ser catalogadas. Nosotros tenemos evidentemente nuestro personal, pero digamos que este trabajo tan amplio, pues bueno, es bastante lento, porque tiene que ser así, porque tiene que ser todo bastante concienzudo, tiene que ser todo pues bastante meditado, para conocer esas piezas, catalogarlas e inventariarlas.
porque evidentemente y todos los directores que estamos aquí ahora mismo en esta mesa sabemos que aquello que no se conoce evidentemente no se puede ni presentar, ni difundir, ni enseñar, ¿no? Entonces, básico, ¿no?, en los museos, ¿no?, es esta tarea. Y luego a partir de ahí pues está todo el conjunto de tareas que giran en torno a lo que es la conservación y el tratamiento de esos fondos. Hay un departamento de restauración y de conservación en el museo que se encarga de la restauración y del mantenimiento de todas estas piezas en un buen estado de conservación y que sean evidentemente que perduren, ¿no?, y que sean, como se dice desde el tópico, legadas a las generaciones futuras, pero bueno, que esa es la realidad. Esencial también es la tarea de propia de investigación. Hablamos catalogación e inventario, pero evidentemente hay que hacer investigación sobre esos fondos. Llegan muchísimas piezas de una manera general, pero hay que indagar, hay que meterse, ¿no?, en sus contextos históricos, arqueológicos o artísticos o etnológicos para saber qué es esa pieza, cuál es su significado desde el punto de vista patrimonial, pero también desde un punto de vista cultural, ¿no?, que en el fondo es lo que nosotros vamos a transmitir. Y luego, por supuesto, hay una tarea ingente de difusión y divulgación, que también eso es uno de los pilares del Museo de Segovia, porque evidentemente nuestra labor es dar a conocer, ¿no?, a toda la sociedad el trabajo que se hace en el museo, pero también lo que son el significado, ¿no?, y la realidad de todas esas colecciones, a través de la exposición permanente, exposiciones y todo el conjunto de actividades. Está integrada por exposiciones temporales, ciclos de conferencias, reuniones científicas sobre diferentes temáticas en el marco, ¿no?, del análisis de todas esas colecciones. El museo cuenta de un departamento de acción cultural, ¿no?, que es el que se encarga de gestionar, ¿no?, la actividad ya en relación para el acceso, ¿no?, a esa información, a esa difusión a los diversos grupos, ¿no?, grupos sociales. Estoy hablando de familias, grupos escolares o diferentes colectivos muy específicos que hacen pues talleres, visitas guiadas, visitas específicas, también en el marco, ¿no?, de lo que es un proyecto didáctico, que es esencial también para que las colecciones del museo pues puedan ser bien conocidas. Y luego, por supuesto, en diversos momentos, por ejemplo en el Día Internacional de los Museos o en otras partes del año, pues hay también actividades muy específicas, ¿no?, como pueden ser conciertos, como pueden ser actividades ya bastante puntuales, ¿no?, como hemos tenido la semana pasada, cuyo objetivo, pues bueno, siempre todo es enseñar, demostrar y conocer mejor lo que es el patrimonio que se custodia en este Museo de Segovia. Un Museo de Segovia, como al presentarme lo has dicho, un anexo suyo es el Museo Zuloaga, es sito en la antigua iglesia de San Juan de los Caballeros, en los cuales pues bueno, se presenta la colección en relación con el ceramista Daniel Zuloaga, quien comprara a inicios del siglo XX en la iglesia de San Juan de los Caballeros, instalará allí su taller y convirtiera a San Juan de los Caballeros en un espacio de referencia en toda la actividad de regeneración de la actividad artística cerámica que realizó Zuloaga en aquel momento. Y también además acompañado pues bueno, pues una importante colección de pintura ya de Ignacio Zuloaga, de su sobrino, que poco a poco en los últimos años en el museo se ha ido incrementando a través de diferentes depósitos, con lo cual pues bueno, desde el punto de vista ahora del propio proyecto del museo, pues estamos intentando impulsar, ¿no?, un mejor conocimiento de un museo monográfico de la figura de Daniel, pero que también estamos poco a poco empujando la figura del propio pintor Ignacio Zuloaga, que bueno, es una figura de renombre, ¿no? Ese es el marco general de lo que es el Museo de Segovia y su filial, el Museo Zuloaga. Pues en ese marco general, de alguna manera, Santiago ya nos ha explicado cuál es esa tarea que se realiza en diferentes ámbitos, el ámbito del arte contemporáneo, el ámbito del vidrio, pero dentro de un museo, que a veces pensamos que el museo solo está para exhibir y para conservar, pero no, se hacen muchas otras cosas. Nos vamos al Museo del Vidrio en la Real Fábrica de Cristales desde los años 80, en este edificio del siglo XVIII, con una colección de vidrio desde el siglo XVI, también vidrio contemporáneo, vidrieras, la colección de moldes de la que también están muy orgullosos. ¿Cuál es la tarea que se realiza en la granja, Paloma?
Bueno, pues la verdad es que es muy parecida a la que hace Santiago en su museo de Segovia, porque los fines de un museo van en ese sentido, ¿no? La parte documentar las colecciones, estudiarlas, darlas a conocer, la parte de difusión y, bueno, y profundizar en las colecciones que no existen en estos museos, ¿no? Lo que es la investigación y las exposiciones temporales, ¿no? Un poco en esa línea trabajamos y es verdad que es un museo, en este caso, diferente a un museo estatal. Es un museo que se rige por un patronato, es una fundación pública y además es una parte de esta fundación, porque principalmente hay 3 áreas en la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Está el museo, una parte importante que es la imagen, está la escuela del vidrio y está los talleres y de soplado, de talla, de decorado y tal. Son 3 áreas que se complementan y siempre hay muchas actividades que en conjuntas, ¿no? Y se implementan también, o sea, se enriquecen unas a otras. Por ejemplo, en la visita al museo se puede ver el soplado del vidrio y todas estas técnicas, porque para nosotros no solamente mostramos objetos, sino también cómo se han hecho y en vivo, además, o sea, es algo muy la gente pues reclama, ¿no? Esta parte más cercana, y porque el vidrio es uno de los materiales que menos se conocen, desgraciadamente, cómo se ha hecho, ¿no? Y con el soplado, con los hornos, con la talla, etcétera, pues los visitantes la verdad es que quedan entusiasmados porque y no solamente, y además todas las edades, también los alumnos, la escuela, las distintas escuelas y institutos pues que estudian materiales y tal, pues suelen venir a visitarnos. Y que aparte de las colecciones, pues las colecciones tenemos una amplia gama de colecciones de vidrio, por ejemplo una colección de tecnología del vidrio, donde bueno, se puede ver tanto el vidrio hueco como el vidrio más de carácter mecanizado. Se puede apreciar las técnicas artesanales, porque es un oficio lo que es la técnica del vidrio artesanal, el soplado y todas sus técnicas allegadas, que lamentablemente bueno, pues se va perdiendo con el tiempo, y porque la mecanización y otros materiales, pues hay mucha competencia. Fue por eso que, gracias a que estuvimos trabajando con el Ministerio de Cultura para que esta artesanía pudiera protegerse, y lo conseguimos, se consiguió proteger como bien de interés cultural y material en España, y esto nos permitió protegerlo a nivel mundial a través de la UNESCO con otros 5 países, Alemania, Francia, República Checa, Finlandia y Hungría, que lo conseguimos incluir en las listas representativas en el año 2023. Esto ha sido una tarea importante no solamente desde el museo, sino también desde la parte de talleres, y no solamente dentro, sino también con los artesanos y fábricas exteriores de artesanía de España, y también, por supuesto, con los artesanos de Europa, ¿no? Esto ha sido un gran avance, pensamos que sí, porque nos permite hacer encuentros, hacer demostraciones y encuentros con artistas, con sopladores y artistas de otros países. Gracias a este gran avance hemos realizado encuentros en distintos años, 2023, 2024, y vamos a celebrar a principios de junio una reunión de la UNESCO en Finlandia, en Reykjavik, y ahí, bueno, pues hay no solamente una reunión de la UNESCO, sino también pues habrá un simposio y una competición, ¿no? de sopladores. Vamos a llevar un maestro, y bueno, eso es por una parte, ¿no? Por eso te comento que no es solamente el museo, sino también el museo siempre se retroalimenta con otras áreas, y por supuesto la escuela, ¿no? La escuela, tenemos una biblioteca, y la escuela constantemente está documentándose en una biblioteca que tenemos, que es con más de 6.000 volúmenes especializados en vidrio, y
también, bueno, esa participación en el museo es muy enriquecedora, ¿no?, con la escuela. En fin, también tenemos la tarea que es más aburrida, pero hay que hacerla, pues el inventario de las colecciones. ¿Y qué colecciones tenemos? Pues por supuesto una magnífica colección de cristal de la Granja de los siglos XVIII al XIX, con depósitos de distintos museos, del Museo del Prado, del Museo de Artes Decorativas, de Patrimonio Nacional principalmente. Tenemos también una colección magnífica de vidrieras, cartones y bocetos de la colección de vidriera del taller de vidrieros de Momellán Hermanos. También tenemos una colección magnífica de vidrio contemporáneo, fruto pues de esa vinculación con la escuela, ¿no?, porque han pasado muchos artistas y los artistas muchas veces han querido dejar obra que han realizado en los hornos nuestros, y esa colección ha ido enriqueciéndose y tenemos una colección magnífica. Por supuesto, también vidrio de diseño, y ahora recientemente hemos inaugurado una exposición sobre historia del vidrio que no teníamos, donde se puede mostrar al público pues cuándo se inventó el vidrio y toda su trayectoria histórica hasta el momento actual, ¿no? Y vamos a abrir otras exposiciones, etcétera, ¿no? Digamos que siempre en cuanto a las exposiciones temporales, que me imagino que nos preguntarás más tarde, si quieres hablamos más tarde, ¿no? Porque también tenemos esa labor de difusión, por supuesto, y para eso es importante, bueno, pues redes, página web, porque toda esta actividad interna pues tiene que salir afuera y claro, demostrarla al público. Ana, en el caso del Museo Esteban Vicente es un museo dedicado a un artista, porque precisamente nace de la donación de Esteban Vicente de su colección de obras. Esteban Vicente era un artista que no conocíamos en Segovia, el público en general, cuando en 1998 se abre el museo con su obra, un segoviano de Turégano que vivió en Nueva York y allí fue uno de los principales referentes del expresionismo abstracto. El museo, decíamos, se abrió en 1998 y la colección de Esteban Vicente es su principal referente y el principal foco de trabajo, ¿o no? Sí, efectivamente ese es el carácter diferenciador respecto a los otros dos museos que hemos hablado, ¿no?, que es un museo de carácter unipersonal dedicado a una figura que es Esteban Vicente, como bien dices. Su eje en torno al cual giran todas las actividades efectivamente es la colección permanente, pero no hay que perder de vista que es Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. ¿Qué significa? Simplemente con esa inclusión de arte contemporáneo lo que se quería marcar era que no solamente iba a ser un mausoleo, como el propio Esteban Vicente decía, dedicado a su persona, sino que él quería que se abriera a la sociedad y que se abriera sobre todo a otras propuestas artísticas de los que él denominaba sus colegas, ¿no? Bueno, pues esas propuestas artísticas de artistas con los que él se relacionó, por ejemplo, movimientos como el expresionismo abstracto, la generación del 27 antes de emigrar a Estados Unidos, o todas esas propuestas artísticas que van surgiendo conforme va avanzando la vida, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, estamos intentando hacer algunas exposiciones que estén más relacionadas con las nuevas tecnologías, con propuestas más interactivas, en las que se ocupe el espacio del museo de una manera pues más compleja que simplemente pues la exposición de pinturas, de esculturas, de collage, que precisamente es lo que él nos aportó en esa donación. Por ir un poco al grano de la gestión del museo, que es un poco lo que nos habías preguntado, pues efectivamente lo principal es la colección, es la conservación de la colección, conservación preventiva, porque en nuestro museo no hay un departamento de restauración. Este es un servicio que hay que externalizar en función de un diagnóstico que sí que elaboramos los conservadores. Somos 2 conservadoras en el museo. Bueno, pues pedimos la asistencia de un restaurador externo. Hay que tener en cuenta que la obra de Esteban Vicente, la más temprana, es de 1925, es decir, de hace 100 años. Estamos hablando de unas cronologías completamente distintas. Entonces, bueno, pues el deterioro de esas piezas no es tan grande como el de otras colecciones que tienen muchísimos más años, ¿no?
Por supuesto, una de nuestras líneas es la investigación en torno a la vida y la obra de Esteban Vicente. No está todo dicho todavía de Esteban Vicente, surgen nuevas líneas de investigación basadas un poco en toda su biografía, en todo ese periplo que hizo antes de viajar a Estados Unidos, que es lo que está más documentado. Todo lo anterior está poco documentado, incluso antes de que se vincula al expresionismo abstracto americano. Hay un momento entre los años 30-40 que hay una indefinición estilística y él destruyó mucha obra. Entonces, bueno, en los últimos proyectos sí que hemos recuperado parte de esa obra porque alguien lo salvó de la quema, que fue su segunda mujer. Por supuesto, hacemos esa investigación que luego cristaliza en una serie de propuestas expositivas que no solamente pueden verse en el museo, sino que intentamos que salga a otros espacios, tanto de territorio nacional como internacional. Es decir, una de nuestras labores principales es difundir la obra de Esteban Vicente y todo el legado que el museo acoge. Otra de las funciones del museo pues es esa gestión, esa programación de exposiciones temporales que sobre todo se centran en, como digo, Esteban Vicente, pero además artistas relevantes del siglo XX y ya del XXI. También esa propuesta de abrirnos al lugar en el que nos situamos, que es Segovia, esos artistas que han desarrollado su actividad en Segovia, sean nacidos en Segovia o vinculados por las razones X con Segovia o el territorio, Castilla y León. Y bueno, en el último año hemos abierto una nueva línea expositiva que supone pues, marcar el foco de atención en las mujeres artistas en la España contemporánea. Por supuesto, el museo es un centro de dinamización cultural, tiene que ser un lugar para el debate, para la reflexión, sobre todo en temas de historia y arte contemporáneo, porque esa es un poco nuestra línea, ¿no? Hay otros museos ya en la ciudad o en la provincia que bueno, pues tocan otras etapas de la historia y cada uno tenemos que circunscribirnos a la nuestra. Por supuesto, una de nuestras funciones vitales es la educativa. Esto además es algo que siempre se tuvo muy en cuenta, puesto que Esteban Vicente desarrolló en paralelo a su labor como artista una importante labor pedagógica. Entonces, bueno, nos basamos también un poco en esa historia vital. También, bueno, pues las colecciones se van incrementando. No tenemos una política de adquisiciones, no tenemos presupuesto para ello, pero sí, bueno, pues tenemos la gran suerte de que hay propietarios, hay propiedades privadas que nos donan obra de Esteban Vicente y de otros artistas, y eso, bueno, pues supone la gestión, la catalogación, el inventariado de todas esas obras. La colección del museo desde hace unos años es bien de interés cultural. Toda acción que hagamos en función de esa difusión pues conlleva una serie de trámites administrativos que también tenemos que cumplir. Bueno, un poco en líneas generales es esto, porque yo creo que si no te vamos a limitar las preguntas. Vamos a hablar de todo y te vamos a limitar las preguntas. Bueno, a mí sí que me gustaría hablar de la importancia que vosotros creéis que tiene que tener los museos en las comunidades y en comunidades como Segovia, que no deja de ser pues una ciudad pequeña. ¿Cuál es la importancia que se le da realmente y qué creéis que debe tener? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que uno de los retos de los museos de Segovia y de cualquier núcleo urbano es, de alguna manera, que la sociedad la sienta dentro de su entramado, ¿no? O sea, que sea propiedad también de la propia idiosincrasia de la sociedad. Entonces, en función de eso, creo que el solo hecho de generar todas esas actividades que hemos hablado los tres, multidisciplinares, que bueno, pues de alguna manera hacen un barrido a todo gusto: la música, la danza, el teatro, la literatura, la poesía. O sea, damos como una oferta global a lo que es el ámbito de la cultura en general, de tal manera que la sociedad acuda a estos lugares como lugares de experimentación. Creo que hay algo que diferencia respecto al concepto de un museo de antes, que era pues como un centro bastante estático, que simplemente se acudía a la contemplación. Ahora no, ahora se acude también a la experimentación y a la participación ciudadana. Creo que en ese sentido esa sociedad en constante cambio se hace eco en esa dinamización que todo
todos los museos intentamos promover a través también, bueno, pues de una importante estrategia de comunicación digital en la medida que se pueda, porque claro, somos equipos todos muy pequeños y bueno, pues intentamos hacer lo mejor que podemos, pero evidentemente siempre se podría hacer mucho mejor con equipos más grandes, claro. Algo más, Santiago. Bueno, en la Real Fábrica de Cristales se constituye, digamos que es la marca de la granja, ¿no? El vidrio, todos los granjeños tienen en sus sangres, pasa el vidrio, ¿no? Tiene parte de sus orígenes de la granja, procede tanto de la Real Fábrica de Cristales, del vidrio, como del palacio, ¿no? Está todo unido, ¿no? Ya de por sí nace mucha gente, incluso la fábrica nueva de Berestense, pues también es una parte importantísima ahora de trabajadores relacionados con el vidrio, ¿no? Siempre ha habido, y bueno, y en eso para nosotros es muy importante, pues esa vinculación con la gente de la granja, porque pues nos enriquece y siempre pues forman parte de la propia historia, ¿no? Por ejemplo, hemos recuperado tradiciones de la granja por ejemplo, con cofradías vinculadas al vidrio, en la cofradía de la Virgen del Carmen y San Juan de Pomuceno, que estaban obsoletas, que estaban mudas, se quedaron en el siglo XIX y los hemos recuperado y organizamos, bueno, pues actos religiosos relacionados con nuestro pasado, porque de alguna manera y esto nos vincula mucho a la gente de la granja, ¿no? No sé, siempre hemos hecho proyectos en conjunto, por ejemplo, entrevistas con antiguos trabajadores. Queremos seguir esa línea porque hay una parte más cercana que no hay información documental, que es la del siglo XX, y muy interesante también para enriquecer la historia de la Real Fábrica de Cristales, y eso, como no sea con entrevistas con antiguos trabajadores, que es lo que queremos hacer a partir de este verano. Bueno, Santiago, enseguida continuamos con este tema, pero antes tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. No se vayan, regresamos enseguida hablando de museos. Continuamos en Enfoque Segovia. Esta noche hablamos de museos y antes de la pausa para la publicidad estábamos hablando sobre la importancia de los museos para las comunidades en las que están implicadas. Y era el turno de Santiago Martínez, sí, el director del Museo de Segovia. Sí, bueno, yo como ha dicho Ana al principio, evidentemente los museos ahora mismo no son centros estáticos, ¿no? Han evolucionado muchísimo. Y lo que se pretende, aparte por supuesto de toda la experimentación en el caso del Museo de Segovia, por la característica de sus colecciones, lo que queremos es que la inmersión, ¿no? La inmersión que hace el público en sus diferentes facetas, es el público de exposiciones permanentes temporales, como el público, ¿no? Que viene a visitas, que viene a talleres o que viene a cualquier actividad, es que es a través, ¿no? del reconocimiento, de la identificación, del conocimiento, ¿no? de esas piezas que componen las colecciones de arqueología, de esculturas, pinturas, cerámicas, ¿no? etcétera, etcétera. Lo que se pretende es que esa inmersión permita, ¿no? un conocimiento mejor de ese pasado, ¿no? de dónde procedemos, y que nos explique, pues bueno, en bastantes elementos de lo que es nuestra sociedad actual. Digamos, también puede ser un tópico que nosotros los profesionales siempre hablamos de ello, pero bueno, es que es así, ¿no? El conocimiento del pasado nos permite realmente pues un mejor reconocimiento de qué somos ahora mismo, de cómo es nuestra propia sociedad, y también puede dar pautas de cómo seguir adelante. En este caso, pues bueno, el Museo de Segovia, el Museo Zuloaga, con esa visión retrospectiva del pasado a través de la actividad en este mundo contemporáneo, yo creo que permite, ¿no? un autorreconocimiento, ¿no? y una autoidentificación social en todos los niveles. En este caso, si bien restringido, ¿no? al propio ámbito de Segovia y de su provincia, pero también tiene una dimensión que va muchísimo más allá, ¿no? Es decir, yo creo que los museos ahora mismo, insisto, no son elementos cerrados que simplemente podemos ver piezas de diferentes características, que sino lo que intentamos, ¿no? a través de las diversas
a través de las diversas actividades, lo que queremos es que esas piezas nos hablen, ¿no? Y nos hablen y nos permitan un mejor conocimiento de ese pasado y, por supuesto, de lo que somos ahora. Y en la era de lo digital en la que estamos, ¿cuáles son los retos? Por una parte, se ofrecen herramientas que nos van a permitir esa catalogación y nos permiten conservar la información, ¿no?, en otros soportes. Por otra parte, las visitas virtuales, no sé, ¿cómo afrontan los museos y los museos pequeños la era digital? Con dificultades. Luego está también el tema de la comunicación. Evidentemente, sí, la herramienta de la comunicación digital pues también abre nuevos públicos, entiendo. Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy ilusionante que es un vídeo animado que gracias a la Fundación Juan Elio Iturriano pues estamos llevando a cabo. Va a ser contar la historia de la Real Fábrica, en concreto la máquina hidráulica de raspamento, que fue un ingenio hidráulico súper novedoso en el siglo XVIII. Lo vamos a animar, ¿no?, la importancia que tuvieron los espejos y con imágenes, con planos, con personajes que se van animando y van realizando las distintas operaciones, y esto nos hace mucha falta en el museo, lo que es incluir pues estos avances tecnológicos como los vídeos, en este caso vídeos animados. Nos hace mucha falta porque es un museo que necesita muy tecnológico, ¿no?, y necesita pues estas herramientas, y poco a poco iremos afrontando, por supuesto. Bueno, pues la digitalización de las colecciones, como tú dices, bueno, pues ha sido fundamental para un objetivo claro. El primero, que toda manipulación de una obra de arte ya supone un peligro para la propia obra, con lo cual incide la conservación que todo museo tiene que garantizar de las colecciones que custodia, pero es que además es el democratizar el acceso a las colecciones para cualquier persona en cualquier punto del mundo. Ahora mismo nosotros sí que tenemos toda la colección digitalizada, también el archivo documental de Esteban Vicente, un archivo que se compró hace unos años procedente de la segunda mujer de Esteban Vicente, con lo cual todo aquel interesado en la obra de Esteban Vicente puede consultar los fondos sin necesidad de trasladarse al museo. Creo que esto es algo que, bueno, ha sido un paso de gigante, ¿no?, sobre todo para el mundo de la investigación. Respecto a las visitas virtuales, yo creo que la pandemia nos obligó, entre comillas, un poco a todos los centros expositivos, a todos los centros museísticos, a todos los centros de documentación, a realizar una visita virtual. Era un momento en el que no se podía acudir a los museos y teníamos la obligación de difundir nuestras colecciones, qué mejor manera que a través de una visita virtual. Eso no significa que ya dejemos de lado la visita presencial. Creo que esta sigue siendo fundamental. No emociona lo mismo una obra en vivo y en directo que una obra a través de una pantalla. Pero obviamente es verdad que una visita virtual también es una captación de público, porque a partir de un primer visionado a través del ordenador, bueno, pues puede llamar a un público a que acuda físicamente al museo. Y luego estaría, bueno, pues eso que comentaba al principio, que es la comunicación digital, en la cual pues creo que todos estamos intentando dar unos pasos. Nosotros también tenemos algún proyecto en ese sentido. De momento, bueno, prefiero no comentarlo, pero sí establecer como prioridad para un futuro muy cercano el establecer una estrategia de comunicación digital importante, porque ahora mismo es lo que nos da visibilidad en todo el mundo, o sea, ya no solo en nuestra sociedad, ni en nuestra nación, sino a nivel mundial. Santiago. Bueno, pues nosotros también desde el Museo de Segovia el tema, ¿no?, de lo que es digitalización de nuevas tecnologías, evidentemente es en lo que se viene trabajando y se viene, por supuesto, renovando y intentando pues implementar, ¿no?, nuevas medidas. Por supuesto, como en el Museo de Esteban Vicente y en el Centro del Vidrio, la digitalización de las colecciones es básico, es uno de los pilares, ¿no?, del propio museo. Ya a nivel documental, ¿no?, como
también desde el punto de vista gráfico, ¿no? O incluso 3D, ¿no? Digitalización 3D de las propias piezas, que permite, pues bueno, también no solamente un mejor conocimiento, sino también permite, ¿no? Luego adaptarlas, ¿no? a los nuevos modelos de difusión. Por supuesto, también las nuevas tecnologías, ¿no? se aplican, ¿no? en todo lo que es el tema de la conservación preventiva y de temas de restauración, en un mundo en constante cambio que ofrece soluciones tecnológicas pues muy variadas y que cambian continuamente, permiten, ¿no? Afrontar, ¿no? Acceder, ¿no? a lo que es el tratamiento de los materiales, que son de muy diversas características, ¿no? Estamos hablando de metales, pinturas, esculturas, vidrios, tejidos, etcétera. Todo lo que hay en el museo, evidentemente, permite unos tratamientos muy solventes, ¿no? Y sobre todo que garantizan, ¿no? Que garantizan lo que es la conservación de las piezas sin menoscabar, ¿no? Solo con lo que es la propia integridad, ¿no? Que simplemente es un elemento básico. Y por supuesto, ¿no? Todo este tema de nuevas tecnologías, etcétera, y digitalización, ¿no? Pues está a la orden del día en todo lo que es en los temas de divulgación y de difusión, ¿no? Que decir, ¿no? A lo que ya han dicho mis compañeras. No estar en redes no se puede no sociales. estar, porque realmente si no estás no existes, ¿no? A veces, ¿no? Por supuesto, se trabaja en el tema de las visitas virtuales, se trabaja en bases de datos con la información de las piezas, no con acceso libre, ¿no? En este caso, nosotros, al ser, digamos, un centro, somos un centro que directamente perteneciente a lo que es la administración de la Junta de Castilla y León, y además, como es transferido del propio Ministerio de Cultura, pues bueno, en este caso tenemos unas directrices, unos programas y unas directrices muy marcadas desde la administración, ¿no? En lo que permite que muchas de las piezas del museo pues sean visibles en bases como CERES, ¿no? Que es una base estatal de acceso para todos los públicos, ¿no? Y por supuesto, desde nuestra propia consejería, ¿no? Hay una serie de programas y directrices, ¿no? En relación con lo que es la canalización de la difusión y de la información a través pues, de lo que son los nuevos canales de comunicación, ¿no? Es decir, que nosotros en este caso somos un museo, pero que estamos formando parte, ¿no? del conjunto de los museos de Castilla y León, ¿no? Lo cual pues, nos lo permite también tener una visión general de esa difusión en todo el ámbito, no solamente de Segovia, sino también de toda la comunidad autónoma. ¿Y están muy pendientes del número de visitantes? ¿Es algo que les preocupa o eso es solo una de las vertientes que se trabajan en los museos? Bueno, pues en una ciudad como Segovia, que hay unos elementos patrimoniales de primer nivel, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y por supuesto con gran fortuna para Segovia y su provincia, los museos, ¿no? Tenemos que adaptar nuestras perspectivas, ¿no? De público a, digamos, a una actividad muy concreta, ¿no? Es decir, por supuesto, ¿no? Que las estadísticas está muy bien, ¿no? Cuando las estadísticas crecen, para nosotros es bastante satisfactorio, ¿no? Porque en el fondo también yo creo que es una manera de reconocimiento del trabajo que se hace, pero no estamos, yo creo que tanto pendientes de un incremento de estadísticas, porque al fin y al cabo, en el caso del Museo de Segovia, formamos parte de la administración y somos también un servicio, ¿no? Ojo, es decir, que no somos solamente un elemento por así decirlo, de ocio, ¿no? Somos un servicio también en las diferentes tareas que realizamos. Lo que pretendemos es que toda la actividad, ¿no? de divulgación, difusión, más que por la cantidad, ¿no? de visitantes, nosotros nos movemos por la calidad de lo que estamos ofertando, ¿no? La calidad del conocimiento, ¿no? La calidad de esa inmersión, ¿no? En ese legado patrimonial con el que estamos trabajando. Y por supuesto la calidad, ¿no? de los mensajes, ¿no? A los diversos componentes sociales que acceden al museo, que por supuesto siempre es bienvenido el incremento de visitantes, porque es un reconocimiento, pero por supuesto también trabajamos la otra faceta que yo creo que es uno de los pilares básicos para que un museo, ¿no? En este caso, ¿no? El Museo de Segovia y el Museo de Zuloaga pues sean referentes, ¿no? En el caso de la ciudad de Segovia para el público que quiere conocer en este caso este tipo de colecciones o que quiere conocer directamente el pasado de una ciudad como Segovia, que es absolutamente todo patrimonio.
Paloma, Ana, respecto al número de visitas, ¿les preocupan? Bueno, es un poco lo mismo que ha comentado Santiago, y de hecho lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? Evidentemente es un termómetro, pero es uno más. Obviamente, cuanto mayor número de visitantes, hay un éxito mayor de la exposición, pero en cuestiones de público, no de el conocimiento que has querido transmitir, ni de los objetivos que has querido transmitir con la exposición o bueno, con la publicación o con el ciclo de actividades que hayas querido promover. Lo que es importante es que realmente la experiencia del público sea satisfactoria, que haya una crítica por aquellos agentes culturales especializados que lo reconozcan. En fin, yo creo que efectivamente, como dice Santiago, es la calidad, no la cantidad de la recepción de todas esas actividades que promovemos, ¿no? Pero evidentemente es un termómetro igualmente, claro. En el caso del Esteban Vicente, además no lo hemos comentado, el Observatorio de la Cultura lo ha incluido el año pasado como espacio de referencia, uno de los espacios de referencia en la provincia de Segovia. Sí. Paloma. Pues sin duda, los visitantes es un poco el resultado un poco de estas actividades y este esfuerzo que llevas a cabo en el museo, pero también la repercusión en redes, también la crítica que hay en las páginas. Todo eso, ese eco es importantísimo, ¿no? Y también te ayuda un poco a ir dirigiendo por qué camino dirigir, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos, es verdad, exposiciones, visitas de distintas para distintos públicos, y también nos importa mucho pues la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, para niños pequeños hacemos talleres didácticos para, bueno, después de haber visitado los hornos, ellos se quedan con la historia y ellos mismos hacen su propia obra de arte en pequeño. O tenemos para mayores experiencias para adultos, por supuesto visitas guiadas, y la verdad es que a pesar de que estamos en la granja, porque estamos un poco lejos de Madrid, pues la verdad es que hay muchos colegios que vuelven a repetir las visitas, porque es una visita muy diferente a las demás. Tiene esa parte de talleres en vivo que también es muy dinámico y es una forma un poco de dar a conocer estas técnicas, y el edificio, tenemos un edificio también que es muy importante, una de las más importantes del siglo XVIII a nivel industrial, ¿no? Entonces esto, bueno, y el esfuerzo que hacemos diariamente, pues intentamos que efectivamente el público no solo venga a vernos, sino que salga satisfecho, ¿no? En todas estas distintas actividades que realizan y en la gestión del día a día, ¿le tienen que echar mucha imaginación con los presupuestos que tienen? Sí, muchísima imaginación. Sí, es verdad que los presupuestos en todas las instituciones son muy justos. Y bueno, pues hay que estirar muchísimo los presupuestos. Es verdad que las nuevas tecnologías también nos ayudan, porque hay ciertos trabajos que antes suponían muchísimo tiempo de dedicación, ahora son menos, pues por las virtudes de la tecnología. Pero bueno, yo creo que es un mal común de todos los centros culturales, ¿no? De todos los espacios culturales, la falta no solo de presupuesto, sino también de personal. Y bueno, pues eso supone que hay veces que es muy complicada la gestión, y mantener esa calidad que creo que nos une a todos, que todos queremos ofrecer unas actividades, unas exposiciones con una alta calidad y que esté parejo al presupuesto. Pero bueno, la verdad que poco a poco se va consiguiendo. Esa respuesta del público también nos anima a continuar y a que esas ideas sigan aflorando. Como es una sociedad en constante cambio, recibimos muchísimos inputs, ¿no?, que nos animan también a activar nuestra imaginación, y sobre todo que al final somos equipos humanos. Entonces, esos equipos humanos, hay muchas ideas, esas ideas se comparten, hay lluvia de ideas o tormenta de ideas, y bueno, pues unas salen, otras no, algunas no se pueden hacer por cuestiones presupuestarias, pero se intenta caminar en la evolución siempre y en aportar
aportar nuevas visiones, en nuestro caso de arte contemporáneo, e intentar incluir esas nuevas propuestas artísticas que están surgiendo. Sí, bueno, desde el Museo de Segovia, Museo Zuloaga, realmente nosotros disponemos, como una parte de la administración, disponemos de un presupuesto público, disponemos de un personal, y en función de ello, pues nosotros adaptamos todo lo que es la actividad, la amplitud de esa actividad y las características de la actividad de cara al exterior, y por supuesto también de cara al trabajo interno del museo en función de ello. Y el museo, bueno, ya he dicho antes, unas colecciones amplísimas, pero trabajamos con lo que tenemos, por supuesto. Y también, como ha dicho Ana, pues a medida que vamos trabajando, a medida que vamos experimentando nuevas actividades o nuevos pensamientos o nuevas reflexiones, pues bueno, yo creo que realmente es bastante enriquecedor, ¿no? Porque poco a poco, digamos, somos capaces con lo que tenemos, ¿verdad?, de aportar, ¿no?, de aportar novedades, ¿no?, a la manera de hacer funcionar el museo, por supuesto también a la manera de presentar, ¿no?, esas colecciones, esas actividades de cara al público. Con lo cual, pues bueno, somos equipos humanos, ¿no?, como dice Ana, y el trabajo del museo es una continua reflexión, por supuesto, una continua reflexión, pues para intentar, como retomando la pregunta anterior, intentando que, por supuesto, la calidad, ¿no?, en todas las actividades que realizamos, pues sea digamos, el puntal, ¿no?, de trabajo de estos centros. Pues lo mismo, más de lo mismo. O sea, es verdad que nunca llegamos nuestro deseo, nuestra ilusión en el presupuesto que manejamos, ¿no? Pero siempre existen milagros y sobre todo con esfuerzo humano y con ideas, y buenas ideas y buenos proyectos, bueno, pues tienes un buen resultado, ¿no? Nos quedan solo unos... Sí, quería puntualizar una cosa que además creo que nos compete a ambas, sí. Y es el unir sinergias, unirnos los centros culturales, los centros expositivos, museísticos de la ciudad y de la provincia para hacer proyectos en común. Por ejemplo, estamos en camino de hacer un proyecto en octubre que contamos con la colaboración de la Fábrica de Cristales, de la Fundación Nacional del Vidrio. Ya lo hicimos hace unos años. Sí. Y vamos a implicar a otras instituciones, y creo que esto es muy importante, unir sinergias sobre todo, ¿no? Y que además es una manera de no caer siempre pues en esas mismas ideas, sino alimentarnos entre nosotros, aunque seamos de un perfil muy distinto. Alimentarse creativa y económicamente de alguna manera, ¿no? Sí, pues son apoyos, optimizando recursos. Bueno, nos quedan apenas 3 minutos, una última intervención muy rápida para que me cuenten proyectos o algún proyecto que tengan en ciernes ya para presentar. Bueno, pues ahora nosotros hemos, digamos, lo más visible quizás, ¿no?, del museo son esas exposiciones temporales, ¿no?, en las que trabajamos. Ahora mismo estamos para este año trabajando 2 exposiciones temporales, una para el Museo Zuloaga, que es sobre la figura del ceramista Daniel Zuloaga. Vamos a abordar su colección de arte, ¿no? Aparte de ceramista, pues también era coleccionista de arte, y bueno, hay una colección importante de piezas en relación con este tema. Estamos trabajando con ello pues para presentar una exposición en un par de meses, y luego ya para final de año, para el Museo de Segovia estamos trabajando ahora en una exposición para abordar una parte de la colección del museo muy significativa, muy poco conocida en Segovia, pero muy significativa desde el punto de vista de la investigación arqueológica a escala peninsular, como es el mundo visigodo, ¿no? El Museo de Segovia tiene una de las mejores colecciones de piezas visigodas por una serie de circunstancias históricas. Aquí se excavaron una serie de necrópolis muy importantes: Espirdo, Madrona, Duratón, Aguilafuente, etcétera. Y hay un volumen muy importante de piezas que ahora queremos presentar, ¿no?, a través de una exposición permanente, para hacer una reflexión sobre una etapa muy muy lejana, ¿no? Pero bueno, que entre los romanos y el románico hay Segovia, ¿no? Sí, pero muy desconocido, pero que es muy interesante, y realmente es uno de los valores del propio Museo de Segovia. Por supuesto, como es uno de los valores del museo, nosotros lo queremos trabajar con ello. Por supuesto, todo
todo estamos trabajando talleres, reuniones, vamos a hacer seguramente una reunión pues, científica sobre aspectos ya puntuales, etcétera. Bueno, todo lo que es el museo en general. Trabajamos en ello, ese equipo humano y por supuesto aportando, implementando, ¿no?, el aprendizaje de los años pasados. Paloma, aparte de ese vídeo de animación que nos comentaba, que es un proyecto creo en el que están poniendo mucho cariño, ¿qué más nos puede decir? Bueno, pues nada, resumiendo, pues lo de la reunión de la UNESCO a principios de junio, que es una reunión muy relevante de simposio, reunión con todos los países implicados en el expediente de la UNESCO, y también el concurso, que a ver si lo podemos ganar, ¿no? Un concurso de sopladores que vamos con el maestro y que tenemos mucha ilusión de que podamos ganarlo, por lo menos de estar cerca. También tenemos 2 exposiciones temporales, una dedicada a vanguardia y tradición, encuentros internacionales del vídeo, que resume un poco todas las obras que se han ido llevando a cabo de distintos maestros de toda Europa durante los últimos encuentros que hemos tenido en la Real Fábrica de Cristales y en Murano. También tenemos Amor a Roma, esculturas de Teresa Esteban, una escultora que presenta unas obras muy especiales, muy inmersivas, con obra escultórica con aromas, con sonido especial y tal, muy interesante, que se puede visitar ahora. La exposición que tenemos conjunta con el Esteban Vicente. En fin, tenemos también un proyecto muy ilusionante, que es abrir una nueva sala del Prado, pero esto hay que para más adelante, explicaremos más adelante, un Prado extendido con mayor depósito de obras del Prado. También tenemos otra exposición o otra colaboración con el Banco de España, que van a celebrar una exposición después del verano sobre la arquitectura del edificio, y nosotros tenemos una colección de bocetos y cartones de Montmellán precisamente que se elaboraron para las vidrieras del Banco de España, que también estamos colaborando, y gracias a eso se van a restaurar los cartones y bocetos. En fin, muchas cosas y que las iremos contando. Que iremos poco a poco contando. Gracias. Ana, y por parte del Esteban Vicente. Bueno, pues resumo brevemente. Ahora mismo lo más importante está centrado en esa exposición, es de Laura Torrado, es la segunda edición de ese proyecto que impulsamos el octubre pasado, dedicado a las mujeres artistas en la España contemporánea. Laura Torrado es una de las grandes artistas multidisciplinar del panorama nacional. Vamos a hacer una colaboración con ellos, va a producir una serie de piezas de cristal en la fábrica, y luego un proyecto muy importante para nosotros, que es mostrar la obra de Esteban Vicente en Europa a través del Instituto Cervantes. Estos son los hitos más importantes para este futuro inmediato, y bueno, yo creo que eso es lo principal para que el público le generemos un poquito de interés, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes de todas estas actividades que nos proponen desde los museos que hoy han estado presentes en esta mesa de Enfoque Segovia. Ana Doldán, directora del Esteban Vicente, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias también a Paloma Pastor, directora del Museo del Vidrio, y a Santiago Martínez del Museo de Segovia y Museo Zuloaga. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Termina aquí Enfoque Segovia. Seguimos viéndonos a lo largo de la semana en los espacios informativos, y el próximo miércoles más Enfoque. Buenas noches.